la posibilidad, por supuesto, de poder avanzar sobre los contenidos propuestos en esta iniciativa, que como ustedes saben, la venimos organizando junto al gremio docente, con quienes diseñamos ya varias estrategias, y que para el día de hoy teníamos la consigna de trabajar muy específicamente sobre lo que tiene que ver con la programación docente, y la programación en dos sentidos, la que tiene que ver con la producción áulica, la organización áulica, la organización docente áulica en diálogo con la investigación y la extensión, en los casos donde hay equipos con nuestros equipos, y por supuesto la otra dimensión muy importante es con nuestro propio currículum docente, que es esa trayectoria, que hay algunas cuestiones que nos van sorprendiendo, que vamos encontrando y que nos suman a nuestro interés, pero hay otras que las vamos provocando, y que también está bueno que a partir de todos estos cursos, de estos diálogos, surjan de parte de cada uno y cada una de quienes compartimos estas aulas y quienes no se han podido sumar a este curso, podamos seguir generando instancias de profundización para la mejora de nuestro desempeño permanente en la parte de la reflexión, y ver cómo cada una de esas acciones, a veces individuales, como son las formaciones que hacemos en nuestras carreras de posgrado, en nuestros cursos de posgrado, las podemos socializar y compartir en este hacer conjunto colectivo de la docencia universitaria, que es una forma de hacer docencia muy distinta a las tantas formas y tan valiosas todas de hacer docencia. Para esta oportunidad, y en coordinación con el Instituto de Básicas y Aplicadas, tenemos el honor de que nos acompañe alguien, bueno, en lo personal muy querido seguramente, y por lo que escuché para muchas y muchos también, que es la profesora Gabriela Cabrera. Ella ha tenido varios desempeños, no solamente en la docencia, sino también en las áreas de representación y de gestión, pero yo me voy a atrever, como siempre lo digo, a hacer un apretadísimo resumen de su trayectoria académica antes de darle la palabra para quienes hoy la conocen un poquito más. Y ella en la actualidad está realizando, como recién lo comentaba, su tesis doctoral en el doctorado en pedagogía que dicta el Instituto de Ciencias Humanas de nuestra Universidad Nacional. Es magíster en estadística aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba, también es licenciada en estadística aplicada por la Universidad Blas Pascal, es profesora de computación y de matemáticas por la Universidad Pascal también, tiene una amplia trayectoria como docente, tanto en instituciones superiores universitarias como no universitarias, y una lista extensa de producciones y publicaciones científicas que las podemos encontrar y que también es muy citada. También se ha desempeñado en la docencia de la formación docente, que es específicamente lo que hoy nos convoca como uno de sus métiers, y actualmente es profesora de la carrera de medicina veterinaria de nuestra querida universidad. Quiero agradecer también a las secretarías académicas, a quienes están en sus variados roles como coordinadoras y coordinadores de carreras o del equipo de coordinación. Y sin más, porque tratamos de que sean, por ser en este espacio de Zoom, encuentros breves, pero absolutamente muy ricos al debate hacia el final de la presentación. Queremos pedirte, Gaby, querida, que hagas uso de tu tiempo y nos puedas compartir lo que tenés preparado para hoy. Bueno, primero agradecerles a todos y a todas este espacio de comunidad de pensamiento, como Mónica Pérez me enseñó, en esto de que todos aprendemos y nos vamos nutriendo. Como vieron, yo tengo un recorrido extraño, desde empezar como computación y matemática y llegar a la pedagogía, pero hay algo que siempre me fue el hilo conductor, que es la educación, ¿sí? En todos los niveles educativos, y eso es lo que es esencia para mí, ¿no? Entonces, también está Verónica Zaino, que me acompaña del área de promoción de calidad educativa, y Georgina Chegaray, que es nuestra secretaria académica, representando Básicas, que nosotros de Básicas es
Vieron que somos como medio distintos, venimos todas las ciencias más duras y más aplicadas, y entonces hace 2 años que empezamos a hablar ya más de un lenguaje pedagógico, y eso todo es una alegría poder hablar de esto con ustedes representando básicas. Voy a compartir pantalla y como las chicas ya me conocen del doctorado, voy y vengo, entonces seguramente si el Zoom no logra abrirme los hipervínculos, yo corto el power, voy y vengo, y si no, bueno, ustedes me dicen, charlamos, que esto sea una conversación, y me pegan el grito, así lo hacemos bien fluido. Ahí se ve, no se ve, ustedes me cuentan. Esperen que no, estamos. Sí, Gaby, sí se ve. Ahí está, Muy bien. Ya arrancamos. Bien. Bueno, cuando Eli nos convocó, compartimos esta propuesta de pensar en cómo en un ratito, en un tiempito curricular, ¿se acuerdan Cintia y Mariana que la doctora Camilione hablaba del tiempo curricular, ¿no? No del espacio curricular, sino más del tiempo que uno comparte, del trayecto del camino? Este módulo, cuando pensaba cómo compartirlo con ustedes, bueno, hice una coreografía externa, usando, digamos, el marco de esa balsa, sin conocerlos demasiado. Entonces, bueno, después al final ustedes me dicen si quieren profundizar, bueno, lo charlamos, ¿sí? Como dijo él, yo soy Gabriela Cabrera, represento al área de promoción de calidad educativa de APSE. Bueno, vamos a empezar. Cuando nos adentramos en el doctorado en pedagogía, particularmente a mí, hay una pregunta que el doctor que McLaren me hizo, ¿no? Y que creo que es central para las decisiones que tomamos en cuanto a la educación, ¿no? que queremos brindar. Y es ¿qué de lo que hacemos en el aula, ¿sí? Voy a sacar esto, ¿qué de lo que hacemos en el aula, ¿sí? ¿Qué relación existe entre lo que hacemos en el aula y nuestro esfuerzo por construir una mejor sociedad? Esa pregunta creo que si siempre resuena en nosotros, vamos a tomar buenas decisiones en relación a nuestras prácticas educativas, en nuestras prácticas docentes. Y en ese mismo sentido, a ver ahí, ahí va. Y en este mismo sentido, también me encontré al atravesar esta formación particular del doctorado en pedagogía con lo que nos plantea Giroux acerca de desempeñar el rol de intelectual transformador. Paola Valero es una doctora en educación matemática muy renombrada, ella está en Dinamarca investigando la educación matemática de una posición sociocrítica de la política cultural de la educación matemática, y también toma la cuestión del docente como intelectual transformador, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque si uno va a tomar decisiones en cuanto a su programación didáctica, que es el estar en el aula, en la clase, bueno, se tiene que parar desde un lugar. Y entonces, en estos tiempos, el rol del docente como intelectual transformador es, bueno, es una decisión que cada uno va a tomar y que en particular a la que adhiero, ¿sí? Y desde ese lugar me paro. Paola dice, en otras palabras, que este rol de intelectual transformado nos plantea nuestra responsabilidad de pensar el mundo de manera seria y poder mover al mundo. Y la doctora Camilioni, que nosotros tuvimos el honor de compartir con ella un seminario, el seminario justamente de currículo, en esta conferencia que les compartí, que después también les subí otros links más, porque la verdad que escucharla a ella es un privilegio y tan claramente pone en relieve lo importante. En esta conferencia que ahí dio en la UBA sobre formación básica, refiere, algunos de ustedes la habrán escuchado, refiere a quién decide cuál es el aprendizaje valioso en una sociedad que aprende. La doctora Camilioni, para referirse a la sociedad del conocimiento, habla de la sociedad que aprende. Y a mí me gusta pensar en la sociedad que aprende, ¿no? La Universidad de Villa María está en la ciudad del aprendizaje, ¿no? Una sociedad que aprende. Entonces, y cómo el conocimiento, también ella hace unas preguntas
sobre si el conocimiento puede salvar al mundo y si la universidad puede salvar al conocimiento, ¿no? Y si es así, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Bajo qué paradigmas? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, en este contexto, ¿sí? Advertir nuestra responsabilidad, nuestra decisión, nuestro desafío a ser intelectuales transformadores. Y al respecto, Giroux también, que es un autor que les recomiendo, muchos de ustedes lo deben haber leído, nos insta, ¿no?, a que, o sea, plantea esto, ¿no?, que hay que insistir en la idea de que nosotros, las y los docentes, debemos ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de qué enseñamos, el qué, sobre la forma en que debemos enseñarlo, el cómo, y sobre los objetivos generales que perseguimos, es decir, la cuestión del sentido, lo teleológico. También hemos visto que Mantovani nos planteaba, y con la doctora Margarita Schweitzer, nuestra directora del doctorado, hemos aprendido claramente que hay los 3 problemas básicos de la educación, ¿no? La cuestión de las dimensiones antropológica, teleológica y metodológica, ¿no? Y una vez que uno ubica a ese a quién va a educar en la sociedad en la que está situado, que es una sociedad del aprendizaje, el para qué, y luego lo metodológico refiriendo al qué y al cómo, ¿no? Entonces, esto qué importante es para las decisiones que tomemos en nuestras clases y para ello nuestra programación didáctica. También me pareció importante hablar acá Giroux textualmente refiere al currículum, Campiglioni habla de currículo, entonces, ¿cómo pensar un nuevo currículum? ¿Sí? Y esto que es central, ¿no? Dejar de lado la pretensión ideológica de que estar libre de cualquier clase de valor, que el conocimiento esté libre de cualquier clase de valor por ser un conocimiento científico, ¿no? Y creo que la pandemia ha puesto en evidencia esto, ha puesto en evidencia que hay detrás del conocimiento científico subyacente en el conocimiento hay una valoración. El conocimiento ha de cuestionarse y situarse en el contexto de unas relaciones sociales del aula que permitan el debate y las comunicaciones. Esto también me pareció importante por decir, ¿cómo pensamos ese qué enseñamos, ese cómo enseñamos, qué es lo prioritario, por qué enseñamos tal contenido y no otro? ¿Cómo interpelamos hasta el mismo plan de estudio? Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora en medicina veterinaria, ¿sí? Interpelando ese plan de estudio que hasta el momento está vigente. Por otra parte, el conocimiento que se obtiene en la escuela, en la universidad, esos principios, categorías legitimados, sale de una historia particular y de una realidad económica, política, cultural, diríamos ahora, ambiental, de salud. Y entonces tenemos que volver a situarlo allí, ¿no? Esta ida y vuelta. Esto es importante, ¿no? Situarlo en el contexto que le dio sentido, que le dio orígenes, en esa génesis, para ir y volver. Porque las y los estudiantes, cuando se conectan con el conocimiento... Acá para también, pero bueno. A ver, me parece que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Ahí vamos, gracias. Estas cosas pasan en el medio del Zoom. En estas idas y vueltas, en este diálogo, ¿verdad? Y siguiendo con ello, la doctora Campiglioni dice, bueno, entonces, esta complejidad que supone amalgamar ideas, considerar dimensiones, aspectos, factores, fuerzas diferentes, que en la teoría y en la práctica se combinan para la toma de decisiones, bueno, es importante que las tengamos en cuenta en todas las dimensiones, en lo macro, en lo micro, en la cotidianeidad, en ese diseño curricular, en ese plan de estudio, en ese programa que hacemos cada uno de nosotros para nuestros espacios curriculares, en esas coreografías didácticas que diseñamos para implementar en el aula, en esos aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Y hay algunos interrogantes que me parecen centrales para nuestra toma de decisiones en cuanto al desarrollo de nuestras clases, y nos propone Giroux también es acerca de qué conocimientos entran a formar parte del currículo,
cómo se producen esos conocimientos y cómo se transmiten esos conocimientos. Por ejemplo, nosotros les cuento nuestra situación particular. El espacio curricular de bioestadística en la carrera de medicina veterinaria, en realidad es estadística. Como dijo Eli, yo me dedico a la educación estadística, o sea, me dedico a investigar en educación estadística desde edades tempranas, como en los dos polos de la cuestión, en edades tempranas, en niños de 3, 4 y 5 años, y en la formación de profesionales, en la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, y mi tesis doctoral se enfoca en la educación de profesionales críticos, la relevancia de la educación estadística, estocástica, en la educación de profesionales críticos. Realmente la educación estadística, y mejor dicho estocástica, como ese vínculo entre la probabilidad y la estadística, atraviesa a todas las profesiones, atraviesa a la ciudadanía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros en medicina veterinaria había estadística que venía en el plan de estudio que está vigente, que se está cambiando, más planteados del lado de la agronomía, o más planteados del lado de los diseños de experimentos. En estos 2 últimos años, si bien veníamos siempre trabajando todo lo que es la cuestión de los recursos didácticos, las coreografías didácticas, estos 2 últimos años cambiamos el enfoque y nos vinculamos todavía aún más con la cuestión de medicina de poblaciones, la dialéctica individuo-población, ¿sí? Toda la cuestión de la medicina basada en la evidencia. Entonces fue una decisión nuestra y que tiene que ver con estas preguntas, ¿sí? Y que ahora también con esta posibilidad de modificar el plan de estudio por una cuestión emergente, que ya el plan de estudio vigente empieza a no responder a ciertas cuestiones que emergen de los graduados, las graduadas, de las realidades propias del avance de la ciencia, de lo que se le pide a un médico veterinario, como por ejemplo el tema de la zoonosis, el tema de una salud, o sea, cómo todo se va atravesando, ¿sí? Y también estas preguntas que nos sigue haciendo Shirwan en relación a cuáles son las contradicciones, tensiones sociales y políticas mediatizadas a través de las cuales, ¿sí? Estas formas de conocimiento son aceptadas, cuáles son las relaciones sociales dentro del aula. Es decir, cuando uno, por ejemplo, también en metodología de investigación, del cual soy responsable en 4º año, las y los estudiantes no cuestionan lo que estudian en términos generales. Cuando uno les pregunta lo que dice el libro, ¿de dónde estudias? Y eso que vos estudias, ¿es cierto? ¿Y cómo que es cierto? ¿En qué te basás para fundamentar que es cierto? Es como que al principio les cuesta, quizás en ciencias sociales es más claro, pero por ejemplo, en las ciencias básicas y aplicadas, nos pasa en medicina veterinaria, no es tan evidente esa cuestión, ¿no? De la interpelación al mismo conocimiento. ¿Cómo interviene, de hecho, los métodos corrientes de evaluación para legitimar formas existentes de conocimiento, ¿no? La cuestión de la evaluación, que también Camillioni refiere como algo central. ¿Qué evaluamos? ¿Y cómo evaluamos eso que queremos evaluar? ¿Por qué es importante evaluar lo que creemos que es importante? ¿Con qué herramientas? Lo evaluamos al final del proceso como un producto acabado, hacemos un proceso de acompañamiento. Ese proceso de acompañamiento se puede realizar con 100 estudiantes, con 200 estudiantes. Nosotros en 1er año, el año pasado, teníamos 220 estudiantes. Podemos acompañar un proceso de evaluación diagnóstico continua, como nos sugiere, como nos recomienda el marco de la comprensión. La evaluación es una cuestión de decir, digamos, de final, como decir, o va mostrando el estado del aprendizaje, del proceso de aprendizaje del estudiante, y también nos va mostrando el estado del proceso de nuestro enseñar, ¿sí? Y si eso se tiene que modificar o no. Entonces, aquí aparece de nuevo la doctora Camillioni, que se la recomiendo porque es tan clara, diciéndonos, bien, en esta pregunta de nuevo, ¿el conocimiento puede salvar el mundo? Bueno, ¿el conocimiento puede transformar el mundo? Nosotros hoy con la pandemia, evidentemente, la evolución del
todo lo que ha ocurrido con la investigación en los procesos de vacunación, que ha interpelado a todos los estamentos sociales desde distintos lugares. Si el conocimiento puede mover al mundo, como dice la doctora Valero, bueno, la universidad, ¿sí? ¿Puede salvar el conocimiento? Esas preguntas así se las recomiendo que los vuelvan a escuchar. ¿Cuáles son los valores del conocimiento? Lo que nos decía Giroux. ¿El conocimiento tiene valor? ¿Qué valores? ¿Cuál es la ética del conocimiento? Y en esta sociedad del aprendizaje de la que habla la doctora Camiglione, ¿sí? En cuanto a que propiciemos una universidad, ¿sí? para desarrollar una sociedad, propiciar una sociedad que aprenda a partir del desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Que como dice Giroux, es la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, ¿sí? La capacidad de problematizar lo que hasta ahora se trató como evidente. O sea, una sociedad que aprenda a partir del desarrollo del pensamiento crítico y una postura crítica de la universidad frente a esa sociedad. Lo crítico como la posibilidad de la transformación de la sociedad, de poder mover al mundo. Hoy más que nunca necesitamos una universidad para una sociedad que aprenda a partir del desarrollo de ese pensamiento crítico. Y entonces tenemos que tomar muchas decisiones, y en particular respecto a qué enseñar de nuevo, cómo enseñar y qué tipo de formación queremos que alcancen las y los estudiantes a través de lo que nosotros, en nuestros espacios curriculares, en nuestros tiempos curriculares, en nuestros caminos curriculares, itinerarios curriculares, como dice la doctora, tenemos la posibilidad de andar, ¿no? Desde el lugar de docentes. Pensamiento crítico, reflexividad crítica, acción crítica, dice la doctora Camiglione, que se plasmen en el acto educativo, en el acto de enseñanza. El acto de enseñanza es lo que materializa todo esto, pues si no, quedan los discursos y justamente, por lo menos a través de mi tesis doctoral, he podido relevar, eso estoy encontrando, que hay una confusión entre pensamiento crítico y pensamiento científico, no quizás en quienes se dedican a las ciencias sociales, pero en muchas otras carreras que no trabajan con todos estos marcos, ¿sí? Realmente no es tan evidente, ¿sí? Entonces, lo crítico como la transformación, lo crítico como aquello que mueve el mundo. Y entonces les cuento que nosotros tuvimos el honor de que en su propia voz la doctora Camiglione nos contó su innovación de un currículo por columnas, y nosotros en la carrera de medicina veterinaria estamos acompañados por el doctor Jorge Steinman, trabajando lunes de por medio, a veces seguidos, escuchando las voces de todos, de las docentes y los docentes, de los estudiantes y los estudiantes, de los graduados y las graduadas, al respecto de su experiencia respecto del currículum que fue hasta ahora, y tratando de propiciar un currículum por columnas, que es una distribución vertical con los tres componentes centrales de la que la doctora Camiglione habla sobre el currículum general, básica, o sea, la formación general, la formación básica y la formación profesional, donde la formación básica tiene un criterio absoluto, es decir, es para todos. En este sentido, me toca a mí como educadora en estadística, hay una interpelación de la misma, a nivel de Latinoamérica estamos trabajando, y también con investigaciones que estamos realizando con España, con la Universidad de Granada, por ejemplo, sobre, bueno, qué estadística requiere la educación de un profesional crítico, ¿no? Es decir, y esa formación general que debería tener desde un arquitecto hasta un sociólogo, un médico veterinario, una licenciada en enfermería, una licenciada en educación, un licenciado en pedagogía, un licenciado en matemáticas, es decir, como ese criterio absoluto. La alfabetización estadística entra acá, por ejemplo, pero también entra, si me pregunto, en lo básico, porque es criterio relativo para la carrera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un currículo para una formación que entre en la formación general y la cuestión, en lo que me compete en relación a la estadística, del criterio relativo? Y te diría, por ejemplo, que no es lo mismo enseñar una estadística para psicólogos, para médicos,
para, yo te diría que los abogados también deberían, no está todavía en el currículo, pero debería aparecer, ¿sí? Como la estadística, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo, también atraviesa lo básico, que es para la carrera, ¿sí? Para las decisiones específicas de la carrera. Y que a lo mejor atraviesa un conjunto de carreras de un modo particular, como podemos decirlo en las ingenierías, industrial, química, mecánica, como trabajé en la Universidad Nacional de Córdoba en todas las ingenierías. O como por ejemplo podríamos hacerlo en las ciencias sociales, ¿sí? Con un cierto común denominador, que también refiere a la cuestión de lo técnico, a lo específico, el criterio específico que es de la carrera. Entonces ahí, bueno, ahí veremos si se necesita algo particular, por ejemplo, lo técnico para medicina veterinaria es lo que nosotros estamos hablando sobre cómo la cuestión de la patología médica, la cuestión de la técnica quirúrgica, qué cuestiones específicas, qué habilidades, qué competencias, qué capacidades necesita ese profesional en esta cuestión. Pero fíjense que la estructura es vertical, no en todos rectángulos, sino el rectángulo de la general, pero acá tenemos dos trapecios que se van, y todo se va entramando, ¿no? ¿Por qué pensé en desarrollar esto? Porque cuando uno toma decisiones respecto de su programación curricular, de su programa, tiene que estar anclado en un diseño curricular, ¿sí? Que es mucho más que el plan de estudio inclusive, y ese plan de estudio, que es lo que nos llega a nuestras manos con la cantidad de materias en primer año, en segundo, el orden, las correlatividades, bueno, cómo se hace esa trama y cómo se lleva al aula, ¿no? Pero esto es importante para tener en cuenta. Vamos a ver si logramos en medicina veterinaria desarrollar esto, porque requiere, digamos, de otra visión. Con respecto a la formación general es un poco lo que le estaba diciendo, la visión general del mundo, de la sociedad, la formación de la ciudadanía. Cuestiones, estos verbos, ¿no? Escribir, leer, escuchar, analizar, sintetizar, construir representaciones, justificar, argumentar, criticar, resolver problemas, modelizar, diseñar proyectos, tomar decisiones, trabajar en equipos, trabajar en red, autoevaluarse. Esto lo debemos tener en cuenta, porque en nuestra programación curricular, nuestras, digamos, propuestas teóricas, nuestras propuestas de prácticas, nuestras actividades, nuestras secuencias de actividades, me gusta decir a mí nuestras coreografías didácticas, deben ser atravesadas por estas acciones, ¿sí? Por todas estas habilidades, por estas capacidades, por estas acciones, ¿sí? Son todas acciones que las y los estudiantes deberían desarrollar, deberían lograr desarrollar de manera eficiente, de manera consciente, de manera reflexiva, de manera crítica. Y bueno, la formación básica, conocimientos básicos, y la formación profesional, conocimientos profesionales técnicos, que un poco recién lo decía. Entonces, el currículum por columnas, una de las maneras de poder atravesarlo, desarrollarlo, hacerlo andar, es el currículum basado en problemas y el currículum basado en proyectos. Nosotros, por ejemplo, en Vía Estadística, este año ya veníamos trabajando con el currículum basado en problemas, pero centramos ahora en currículum basado en proyectos en primer año. Estamos viendo si con los cambios quizás quede en tercer año, pero bueno, empezamos a incursionar con el contenido emergiendo de la investigación desde el día 1 que el estudiante llega al aula virtual, en este caso de estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros también como docentes debemos manejar todas estas cuestiones que refieren a la lógica pedagógica, a la lógica didáctica, ¿sí? En este sentido, esto lo extraje de un curso que dio el 4 de marzo de 2021 la doctora Camiglioni, y que yo ya les puse un link, pero les voy a subir, son 3 videos. Estoy desarrollando en esto de sugerirles ciertos links, porque era una hora y media, que se termina siendo menos, entre que charlemos y todo. Entonces, esto es el rol también de curador de contenido,
¿se acuerdan, Mariana y Cintia, que cuando hicimos uno de los seminarios con el doctor Igarza hablamos del rol docente como curador de contenido, y que hoy se puso en evidencia, es decir, seleccionar esos contenidos, recomendar algunas lecturas? Entonces uno no tiene que venir a dar un teórico, ¿sí? Sin que haya nadie leído, ni escuchado, ni se haya hecho preguntas, sino hay que propiciar que al aula, ya sea presencial cuando logremos hacerlo, o virtual, o ampliada, digamos al aula ampliada, el aula extendida, lleguen las y los estudiantes con preguntas para hacerlos. Entonces, también el doctor Steinman nos dice, Georgina está de testigo, nos recomienda, cuando hay, por ejemplo, alguien que lo diga mejor que yo, como es la doctora Camilioni, respecto de currículum, bueno, ir y decir, escúchenla a ella, conéctense con esto que es la fuente de mucho de lo que nosotros vemos. Y bueno, en este caso yo estoy haciendo de una curación de contenido, una selección, un hilo conductor, que seguramente ustedes pueden conectarlo de otro modo, ¿sí? Entonces esto está extraído, y también ahí vuelvo a hablar de lo que es, lo que hablamos de la guía estudiantil, que dice ahí, que más que guía estudiantil yo diría, es, bueno, esa coreografía interna del estudiante. ¿Cómo vamos a acompañar la coreografía interna que es interna? En la analogía que nos hace esa balsa de la danza, cuando se baila, y como bailarina que he sido, por eso me gustó mucho esa metáfora, cuando montan una coreografía, no es lo mismo montarla en un escenario, digamos, donde vos practicás, a que cuando vas a actuar, para poder bailar con gracia, primero tenés que aprenderte la técnica, y si es un conjunto de personas que van a actuar, no es lo mismo que sean varios, a que sea una sola persona, y cada uno, a lo mejor algunos movimientos nos resultan más fácil que otros, no es lo mismo bailar contemporáneo que bailar jazz, que bailar folclore. Entonces, esa coreografía interna hay que tenerla en cuenta, e ir acompañando esa coreografía interna a través de esa coreografía externa. Entonces les recomiendo esto para profundizar. La coreografía externa que les propongo tiene que ver con que ustedes, bueno, decidirán o no hacerlo, pero les recomiendo sumergirse en estos videos de la doctora Camilioni. Hay dos cuestiones que me gustaría resaltar: el currículo establecido y el currículo efectivamente enseñado. Es decir, una cosa son los papeles y otra cosa es lo que se hace en el aula, ¿sí? Otra cosa es lo que la docente pensó, otra cosa lo que pone en práctica, y otra cosa lo que la estudiante recibieron, ¿sí? Entonces, en el currículum establecido tenemos el diseño curricular, que no es igual al plan de estudio. Después, cuando ustedes se sumerjan ahí en el video, ahí están todas las características, es mucho más que el plan de estudio. El plan de estudio es el papel con el conjunto de asignaturas que pueden tener distintos formatos, pueden ser formato asignatura, formato taller, formato seminario, formato Teneo, y a su vez dentro de una asignatura podemos incorporar esos formatos. Y nuestro programa, ¿sí? El desarrollo programado por el docente, a lo que la doctora Camilioni le llama programación didáctica, y nosotros lo llamamos programa, ¿sí? El currículum efectivamente enseñado, que es tomar el currículum establecido desde lo macro, en cuanto a los estándares de los que nos habla CONEAU, por ejemplo, para las carreras que estamos bajo evaluación de CONEAU, ese plan de estudio que es aprobado por el Consejo Superior. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo todo ese proceso ahora para poder presentarlo al Consejo Superior, y luego ver cómo se manifiesta en el aula. Y fíjense que por más que nos digan, este es los contenidos mínimos de un determinado espacio curricular, no es lo mismo un docente que otro, es decir, se da de diferentes maneras. Entonces quiere decir que el currículo en acción, el currículo efectivamente enseñado, no garantiza que se enseñe exactamente lo que nosotros habíamos pensado en el plan de estudio, o sí, pero deberíamos dialogar, ¿sí? La enseñanza ocasional, que en este tiempo, digamos, creo que en este tiempo de excepcionalidad pedagógica, en el que
apareció el aprendizaje invisible de Cobo y Moravec tan evidente, porque aparecieron tantos aprendizajes que no estaban dentro de esos contenidos curriculares, y que no son solamente información, sino son habilidades blandas, son capacidades, hasta habilidades digitales, y del contenido propiamente dicho. Por ejemplo, nosotros en estadística estamos hablando de anticipando lo que van a trabajar en epidemiología sobre los ensayos clínicos, y hablando de cómo se mide la efectividad de una vacuna, cómo se procede, cómo entra a jugar allí los diseños randomizados, bueno, y todo ese lenguaje, ¿no? Y las decisiones de los alumnos, porque ustedes ahora van a tomar decisiones. ¿Qué van a hacer con esto que estamos compartiendo? ¿Han ido al aula virtual? ¿No han ido al aula virtual? ¿Han contestado? ¿Han conversado conmigo con el Google Form que le hizo unas preguntas? Algunos sí, otros no, ¿sí? Entonces esas son las decisiones. Las asignaturas se definen por su programa. Bien, nosotros sabemos que tenemos propósitos objetivos, que acá, si nos vamos a profundizar, no es lo mismo propósitos que objetivos. Los propósitos, diríamos, bueno, ¿qué nos proponemos nosotros a través de este programa? ¿Qué objetivos queremos que logren las y los estudiantes? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo se va a promocionar? ¿Cuál es el régimen de asistencia? Las clases teóricas, las clases prácticas, las relaciones. Y esto que también lo extraje de allí porque me pareció genial: contenido curricular no es igual a información, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero el contenido, las informaciones propiamente dichas, los conceptos, las ideas, las técnicas, los hábitos, las formas en que se desarrolla el conocimiento, las formas particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos que desarrollar el pensamiento estadístico, que tiene una forma particular de razonar, que es bajo incertidumbre. Entonces, es muy complejo eso, porque no es, digamos, que se pueda leer el modo de pensar estadístico. Se tiene que desarrollar, se tiene que vivir, se tiene que experienciar. Entonces, las tareas que propongamos, lo que nosotros, la coreografía externa que querramos, que diseñemos, tiene que permitir que los estudiantes luego den cuenta de ello, ¿sí? Y acá está la resolución, que ustedes me van a decir que si se ve. Si no, voy corto y la abro directamente. Decime, Agostina, cualquier cosa, o Vero, si no, la comparto. Yo estoy compartiendo la resolución ahora. ¿Sigo con el Power? Sí, todavía estaba compartiendo el Power. Bueno, entonces dejo de compartir y ahí, con esto de la neurociencia, para cortar un poquito, ¿cómo vamos? Bien. A ver, vamos así, no sé, alguien que Muy me bien, parece. muy bien. Muy bien. Vamos bien. Si no me dicen, recalculando, a ver qué me dicen, compartir, el link, ahí comparten el link de asistencia, me parece que dice Agostina. Bueno, entonces voy a compartir ahora la resolución. ¿Y cómo vamos con el tiempo? Porque yo me entusiasmo y después Vero, ¿cómo vamos con el tiempo? 45 minutos, Gaby. ¿Qué quiere Bien. decir? Haceme Te la faltan cuenta. 45. No, Te 45 faltan no, 45 no, porque quiero que charlemos. Avísame cualquier cosa dentro de 20. Dale. Dale, vos ¿Dentro pegame de el 20 grito. minutos? Sí, 15. ¿Ah? Dale, listo. Dale, bueno. Acá, y está, que yo la había puesto con todos colorcitos. Esta es la resolución que nosotros tenemos del Consejo Superior respecto al reglamento para la confección y presentación de programas de sociocurriculares. Es del 2003. Después, quizás haya momentos, llegue el tiempo de interpelar esta. Nosotros lo estábamos interpelando luego de hacer un taller con la licenciada Mónica Pérez sobre el marco de la comprensión. Entonces quizás sea momento de interpelarlo también, animarnos a interpelar lo que nosotros mismos producimos, ¿no? Entonces, este reglamento habla de que tenemos que tener objetivos generales, que tenemos que tener una fundamentación del aporte que realiza el espacio curricular a la currícula de la carrera, los contenidos mínimos, que si la carrera está, digamos, pasa por un proceso de acreditación, tiene que fijarse en los estándares, ¿sí? La modalidad en que se va a desarrollar el espacio curricular, ¿sí? Si es a lo mejor totalmente presencial, si es virtual y presencial, si es a distancia,
como nos tocó ahora, que tuvo que ser virtual, o como empieza a pedirse, que es que tengamos más o menos por lo menos 70-30, 70% de presencialidad y 30% de virtualidad. Es decir, todo esto que podemos, los teóricos, nosotros podemos desarrollarlo y no necesitamos estar con 200 personas en un aula, sino necesitamos distribuir más el tiempo para los talleres, para las discusiones, para los debates, para lo dialógico, reflexivo dialógico de lo que nos hablaba Lidwin. Los requisitos para obtener la promoción y la regularización claramente, y la modalidad de evaluación, porque después pasa, o sea, ser claros en el contrato didáctico que nosotros establezcamos, que digamos propongamos, la bibliografía obligatoria y complementaria, que por ejemplo nosotros que tenemos que acreditar con CONIAU, no podemos poner bibliografía obligatoria que no esté en la biblioteca. O ahora, con la cuestión de lo virtual y de que nosotros trabajamos mucho con papers y con... Entonces, por ejemplo, en medicina veterinaria hay muchas revistas que son pagas, en las ciencias médicas hay muchas revistas que son, digamos, muchos artículos nuevos que... Entonces tenemos que suscribirnos a revistas, hay que hablar con la biblioteca. Lo optativo, bueno, podría no estar disponible, pero la idea es que nosotros lo que digamos que queremos, que proponemos que se acceda, esté disponible para las y los estudiantes. Y acá nos dan margen a un espacio donde dice, bueno, toda otra indicación que se entienda como importante. Luego está toda la estructura, ¿sí? Bueno, ahora vuelvo al Power. Después ustedes me hacen todas las preguntas, ahí me parece que estaba encima, volví al principio, ¿podés creer? Bueno, ya voy a encontrar dónde estaba, esto ya estaba, acá me pasé, me parece que estaba aquí. Acá estábamos, ¿no es cierto? Bien. Y acá, esto también se los recomiendo, porque el doctor Zabalza, que estuvo, Miguel Zabalza, hace poco, dando una conferencia magistral sobre la cuestión de las coreografías didácticas, y se los recomiendo porque acá él también... Yo trabajo en la universidad. Ajá. Eh, Caro, no sé si querés... No se escucha, Caro, ¿estabas diciendo algo? O a lo mejor sin querer. Bueno, si no después me contás. Les decía, las coreografías didácticas es un marco que les sugiero realmente. Hay 4 componentes en la coreografía didáctica. La anticipación, por ejemplo, para diseñar esta coreografía externa que estoy poniendo en la escena educativa de esta aula virtual, en este acto de enseñanza, estuvimos anticipando con Elizabeth, con Agostina, charlando, ¿sí? Con los materiales que me compartieron de los otros módulos. A partir de eso diseñé esta coreografía externa, también con los materiales que les subí al campus. Estoy manifestando esta coreografía, ustedes están desarrollando su coreografía interna y cada uno tendrá sus resultados del aprendizaje, que si este curso se evalúa o no, bueno, se dará cuenta a partir de ese proceso de esta cuestión. Se lo súper recomiendo. Y él decía, que para poder crear tiene que haber un poco de caos. Entonces hay una dialéctica entre caos y planificación, entre flexibilizarme también, entre si yo planifico y diseño, también tenga margen para tener, digamos, capacidad de acomodarme a los tiempos, a los momentos, a cuestiones que puedan surgir. Acá, en las coreografías didácticas complejas y enriquecidas, Zabalza habla de que hay coreografías muy minimalistas, como una clase, una disertación, en donde no hay interacción, en donde no interactuamos ni antes, o sea, hacemos una conferencia y no interactuamos. O coreografías didácticas complejas y enriquecidas por diferentes... generando diferentes tipos de aprendizajes, con diferentes dispositivos, digamos, integrando el aprendizaje ampliado, ¿sí? Con diferentes recursos. Y el principio de contextualización, que para mí es básico, el sentido del conocimiento que voy a enseñar, que conecta con lo que nos decían Apple y Giroux sobre
de dónde emerge el conocimiento que voy a enseñar, qué problemas resuelve, cuál es el sentido, y que tiene que ver con lo que dice la doctora Camiglioni, es que ya lo que aparece como específico de la profesión aparezca el día 1 en que el estudiante llega a la universidad. A lo mejor como estamos pensando en medicina veterinaria, con una introducción a la medicina veterinaria y que puedo ir al campo, recorrer distintos establecimientos veterinarias, digamos, los laboratorios, bueno, que conecte, que los médicos veterinarios que se dedican a diferentes, digamos, áreas de su profesión vengan y cuentan de qué se trata. Acá puede aparecer también la cuestión de los frigoríficos y de que muchos estudiantes no quieren ir y que se sienten, digamos, se sienten como con una situación que los interpela porque no están de acuerdo. Entonces, ¿qué hacer con estas cuestiones que aparecen? ¿No? ¿Las negamos, las ponemos en discusión? Bueno, y acá viene una pregunta que me hizo alguien y que yo también me la hice. Por eso, cuando la leí, de ustedes, uno de ustedes me la hizo, ahí en el formulario de Google Docs, cómo elaborar un nuevo programa de estudio, al menos cambios significativos, cuando los programas ya tienen un desarrollo establecido. Y como seguro no me escucho el Zoom, ¿no es cierto? Así que ¿sigo en el Power? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, Gaby. Sí, sigo. Entonces me voy a compartir el programa. Les voy a compartir mi programa. No sé quién me hizo esa pregunta, si está para que me diga, o si no, se la súper agradezco. Este es el programa de bioestadística. Cuando empecé con el marco de la comprensión, les cuento, entre ustedes y yo, sin que le cuenten a Georgina ni a Eli, que lo cambié todo. ¿Qué hice? Solo me había quedado el título y le había puesto metas de comprensión, había puesto todos títulos distintos. Fundamentación, metas de comprensión, bloque de contenido. O sea, lo cambié todo. Y me dicen, no, pero no puedes cambiarlo. Tenés que seguir el formato que está establecido. Bueno, entonces, ¿qué hice? Pero me sirvió porque primero me sentí libre, como a mí me gusta, hacer, digamos, primero sentir el caos creativo y arranqué y lo di vuelta. Y después lo acomodé. Entonces, para quien me preguntó, y que seguramente es pregunta de muchos, ¿qué hice? Miren, entonces fui poniendo en objetivos, dije, no, bueno, yo voy a explicar, voy a dar mi fundamentación y les voy a leer un pedacito. Este programa de estudio se enmarca en las nuevas orientaciones para el currículo de estadística en carreras universitarias que propone Pinto Sosa, y como digo, ¿dónde pongo la referencia bibliográfica? Si bien no se usan las normas APA poner, digamos, las referencias bibliográficas las ponemos al final, pero como para poner la bibliografía, no quería confundirlo a los estudiantes, porque la bibliografía era de ellos y esta bibliografía era para dar cuenta de la fundamentación, entonces se me ocurrió consignarlo así, como una nota al pie. Bueno, sigo entonces. Este programa entonces de estudio se enmarca en las nuevas orientaciones para el currículo de estadística en carreras universitarias que propone Pinto Sosa, en cuanto a que la estadística adquiere un significado intrínseco para las y los estudiantes, tanto en su vida personal como profesional, y que logre incidir en su alfabetización estadística como ciudadano. Sumado a esto, se siguen los lineamientos en el marco de la enseñanza para la comprensión de. En dirección a esto, proponemos las siguientes metas de comprensión. Y acá me atreví a hablar de metas de comprensión. ¿Cuáles son? Que los estudiantes comprenderán la relevancia de la educación estadística en la formación integral del médico veterinario, entendiendo en ello una ciudadanía crítica y comprometida, y valorarán el pensamiento estadístico como relevante para la toma de decisiones basada en la evidencia en el quehacer del médico veterinario. Fíjense que yo a las estudiantes ya les hablo, ya les empiezo a hablar de las normas APA, porque empiezo a mostrarles cómo cito, en este sentido de cómo refiero a autores, empiezo a compartir con ellos la fundamentación pedagógico y didáctica, ¿sí? y teleológica también de este programa. Y bueno, luego que puse en contenido, que pusimos en contenidos, que propusimos en contenidos con mi compañera Elina Fernández, bueno,
pusimos acá, se propone organizar en bloques de contenido y tópicos la trama de contenidos curriculares. Entonces armamos los bloques, ¿ven? Bloque 1, comprensión de los datos, que ahí lo señale, y de cada bloque que propusimos. Y los conductores, que son estas preguntas que, por ejemplo, ahora tienen que realizar una tarea del primer corte evaluativo y ellos tienen que volver al programa para mirar esas preguntas y reconocer si están en condiciones de responderlas. ¿Ven? ¿Cuáles son las etapas de todo estudio que involucra datos? ¿Qué aporta la caracterización estadística de los estudios? Bueno, cuestiones y las metas de comprensión asociadas a este bloque en particular y los tópicos del bloque 1. ¿Sí? Entonces así se nos ocurrió integrar esta innovación que para nosotros era central, porque bueno, acá están todos los bloques, lo voy a recorrer rápido, y luego la metodología de evaluación, que todavía estamos haciéndole algunos ajustes, la semana que viene lo tenemos que enviar ahí a la secretaria académica. Acá vamos a poner que este programa está en el marco de la resolución, tengo que poner el número de excepcionalidad pedagógica, y acá damos cuenta, fíjense, de nuestra relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Para poder, digamos, regularizar, ¿qué tenés que hacer? Participación activa de los talleres de resolución de problemas, y fíjate que te dice activa y significativa, o sea, que puedas aportar preguntas, que tus preguntas, nosotros siempre empezamos no con un teórico, sino empezamos con, tenemos una serie de videos, como 20 videos ya grabados, yo había empezado con un canal de YouTube en 2016, entonces bueno, no nos sorprendió la pandemia, ya teníamos una serie de videos, la serie de videos de guía estadística que los chicos nos decían. Y nosotros entonces eso ya la dinámica de aula invertida ya la veníamos trabajando, el aprendizaje ubicuo. Y acá ven, nosotros pautamos esto, tenés que venir, digamos, participar a los talleres de resolución de problemas con base en los materiales que te dimos, tenés que dar cuenta de la evaluación diagnóstica continua a través de rúbricas, que ahora se les voy a mostrar. Y acá le ponemos el proceso, cómo vamos a valorar su evolución en el aprendizaje. Ay, esperen. Y acá, por ejemplo, les voy a mostrar una tarea, les contamos. El primer punto de corte evaluativo, son 2 puntos de corte evaluativo, no los llamamos parciales, sino el primer punto de corte evaluativo, que incluye tareas de proceso y tareas específicas, y el segundo punto de corte evaluativo, que es integrador, que integra todo lo que venimos desarrollando, ¿sí? Que es el proyecto de investigación, ¿ven? Que van a realizar. Entonces, voy a ver si, avísenme si se ve, si no dejo de compartir. No, tampoco, ¿no? ¿No cambié de pantalla? Aún no. No, entonces dejo de compartir y me voy a la tarea. Así de paso aplico lo que dice la neurociencia. Vieron que dice que hay que cambiar, impactar a la visual, digamos, los distintos canales en donde la información entra, ¿no? Auditivo, visual y kinestésico. Bueno, fíjense, este es un escenario de investigación y nosotros, esta es la tarea evaluativa. A partir de esto, que desarrollamos un relato, trabajamos, no lo voy a, pero fíjense que nosotros conectamos con la información que está circundando, ¿sí? En los medios de manera omnipresente. Bueno, les damos unos links de sugerencias, les planteamos que es importante que ellos desarrollen, ¿no? Un pensamiento crítico. Disculpe, ¿está Perdón, presentando? Gabriela. ¿Está Me presentando? parece que no se no está viendo. Estoy hablando sola entonces. Ahí está. Estoy, digamos, sin... Justo te iba a decir, sí. Ustedes avísenme, porque yo me copo y acá está. Ahí va. Ahora, ¿están viendo? Ahora sí, Gaby. Bien. Ahora sí se ve. Ahora sí, Gracias. ¿ven? No, Pasó ustedes el- avísenme. De paso, así no me siento tan sola. Como ustedes se sentirán también cuando hablan en el Zoom, en el Meet. ¿Hay alguien allí? Bueno. Gaby, Sí. discúlpame, pasó el tiempo que me pediste, queda media hora para que termine la clase. Bueno, ya entonces, les quería mostrar, porque vieron que esto también teníamos que trabajar sobre lo práctico y lo teórico. Nosotros lo teórico y lo práctico no lo separamos, están dialogando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ven acá, a ver, ahí se volvió a abrir el micrófono de Ana, ahí está. Gracias, Ana. Bueno, acá hay una tarea que ellos tienen que, ahora están desarrollando la tarea del corte evaluativo, es sobre el tema del proceso de vacunación y la información cuantitativa que aparece, recorrer y navegar a algún sitio de internet. No lo voy a
digamos, detallar, pero fíjense que esto, le presentamos actividades, ¿sí? Y ellos, ¿sí?, a través de estas actividades, fíjense una actividad. Para comenzar, te proponemos que realices una primera exploración de la información publicada en Internet, en distintos sitios, en distintos medios de comunicación, del actual proceso de vacunación, y plantees cuestionamientos, los anotes, ¿sí? Y luego, fíjate, estos cuestionamientos son los cuestionamientos que tengo en el programa, ¿ven? Que son los hilos conductores. Estos son los mismos cuestionamientos. Entonces, para acompañarte en el proceso de lectura e interpretación crítica de la información de datos publicados, atende a estas preguntas. Tenedlas en cuenta porque vas a tener que dar cuenta de estas preguntas. La actividad 2, ¿ven? Ya empezamos con una actividad. Continuamos con este proceso de comprensión de los datos y para ello te proponemos realizar un ejercicio que te permita adentrarte en la construcción e interpretación de tablas de contingencia. Bueno, una cuestión que acá ya les sugerimos que elijan 4 variables y lo puntualizamos un poquito más, ¿sí? Dejo de compartir para contarles que ellos, ahora en este momento, tienen que subir su producción y yo mañana vamos a trabajar como un encuentro sincrónico de retroalimentación donde voy a ver qué hicieron y les voy a hacer una devolución. Pero a todos, colectivos, mira, esto, ¿qué pasó con esto? Y con ese insumo, ellos tienen hasta el viernes para ajustar, acomodar. Luego, nosotros, la semana que viene, le damos horarios cada 4 estudiantes para que expongan lo que hicieron. Y recién ahí logran el mínimo aceptable, el aceptable, el ampliamente logrado, el óptimo. Si logran un insuficiente, realmente no han atendido a la retroalimentación. Bueno, pero ¿qué se hace? Bueno, en el segundo punto de corte evaluativo podrían retomar, ¿sí? Porque seguimos en proceso. Entonces es un poco el ejemplo para dar cuenta de esta relación entre teoría y práctica, cómo el programa curricular, ellos lo tienen que tener siempre a mano, porque en el programa curricular, digamos, de la materia, tienen las preguntas. Entonces nosotros vamos y volvemos. Simplemente compartirles, vuelvo al PowerPoint, así, y después abrimos preguntas. Yo había hecho, bueno, esperen, ahí estamos viendo, ¿sí? Bueno, lo del currículum docente, que no me voy a detener, simplemente como dijo Eli, tenemos que dar cuenta del proceso, digamos, de investigación, extensión y docencia que atraviesa todo. Para poder plasmarlo en una formación continua es importante que publiquen, que escriban, que socialicen lo que también hacen en el aula, ¿no? Y bueno, tenés la investigación, digamos, del campo a la que te dediques, y la investigación de tu práctica docente, ¿no? Y también que tenga que ver con los proyectos de extensión. Nosotros hemos trabajado muchísimo y permiten un aprendizaje significativo para los estudiantes, una enseñanza situada, un aprendizaje situado, relevante, profundo. Realmente es recomendable conectar con proyectos de investigación extensión. Eso nosotros venimos haciéndolo desde 2009 en bioestadística y desde 2011 en metodología, por ejemplo. Conectando metodología con bioestadística, que son las 2 materias, por ejemplo, en la que estoy como docente. Y acá sí también ya se lo subí al manual del usuario para el CBAR, y también les voy a agregar el link allá en el aula virtual del taller que se dio en Edubin, justamente con respecto a los antecedentes, cómo cargarlos en CBAR, que lleva mucho tiempo, y que les cuento que cuando el año pasado quise mudar del CIGEVA al CBAR, bueno, se me borró todo, así que como soy medio atrevida y me pongo a jugar, bueno, se me borró todo, entonces estoy volviendo a cargar, pero acá están todos los instructivos, así que se los súper recomiendo, sobre el tema del currículo en particular de ustedes, ¿no? El currículum vitae. Acá están los links, total este Power también lo vamos a subir, y bueno, voy a dejar para preguntas, pero antes de cerrar quisiera volver a decirles que me parece que la pregunta sobre qué de lo que hacemos en el aula, o sea, qué relación existe entre lo que hacemos en el aula y nuestro esfuerzo por construir una mejor sociedad, nos va a ayudar a
siempre tomar buenas decisiones en nuestra práctica docente, en nuestra formación docente, en las decisiones que tomemos, como siempre desarrollar una investigación pedagógica que dé cuenta también de una investigación disciplinar y de un siempre estar transformándonos, porque no podemos transformar a otros si no nos transformamos primero nosotros. Y con esto, bueno, es un gracias. La bibliografía se las voy a consignar todo en un PDF, así la tienen más a mano. Y bueno, acá estoy para preguntas, para reflexiones. Espero haber podido desarrollar una coreografía externa que hayan disfrutado. A mí sí, puede ser, Gaby, que cuentes un poco el trabajo de la articulación entre espacios curriculares, ¿no? Porque muchas veces Bien. uno dice, bueno, yo lo que doy, a nosotros en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables nos pasa que tenemos perfiles de docentes muy diferentes, más allá de lo que es digamos, ay, no me sale la palabra, el currículum que, perdón, el plan de trabajo. El diseño curricular. Ah, sí, ya, acordate que tenés que mirar los 3 videos, Sí. los 4 videos que te dejé de la doctora Camilioni. Ahí va, dame tiempo. Entonces, no, digamos, a nosotros nos pasa que vos tenés, cada docente viene en principio con lo que es su propia formación, y en esto estamos hablando de abogados, ingenieros agrónomos, ingenieros electricistas, yo que soy ingeniero en ecología, geólogos, o sea, hay una diversidad de docentes que muchas veces cuando vos tenés distintos espacios, lo que se da debería por lo menos estar articulado con otros espacios, o la forma de abordaje, que ahora, bueno, en el nuevo plan se trabaja con un taller integrador. Pero me gustaban las experiencias que ustedes habían tenido, como para comentarlas de lo que es la articulación. Mira, gracias Ana por la pregunta. ¿Viste el currículum por columnas? Justamente lo que propicia, es como que, claro, no es tan simple, porque venimos como estancos, venimos con un conjunto, con una formación disciplinar, como atrincherados cada uno en su lugar, y salirse desde ese lugar, ¿no es cierto? Como vos decías, abogados, ingenieros en esto, ingenieros en lo otro. La mejor manera es una buena pregunta, un buen problema, un buen caso. Entonces, por eso fíjate que el cambio que ustedes armaron en ambiente, decímelo bien el nombre porque no quiero meter la pata. ¿Cómo quedó el nombrecito de la carrera? Bien dicho. No cambió, es la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. La LAER, la licenciatura en Ambiente y Energía Renovable. Bien. Entonces, el taller ese que ustedes tienen, digamos, va a empezar a cambiar la cultura de todas las y los docentes que están allí, ¿sí? Pero para eso van a tener que pensar en un formato de evaluación distinto, Ana, ¿no es cierto? Porque si no, si vos seguís evaluando cada uno por su lado, ese taller tampoco va a permitir esa transformación. Nosotros, por ejemplo, en veterinaria, hemos trabajado, por ejemplo, suponete, en cuarto año tenemos metodología de la investigación, biología molecular, ¿cómo es? La de Fidel, que ahora se me fue, pero son zoonosis, animales silvestres. Bueno, hemos trabajado en distintos momentos con diferentes actividades, ¿sí? O sea, diferentes actividades que nos nucleaban. Si bien nuestro plan de estudio no es por columnas, es un plan de estudio, como la doctora Camilioni, cuando escuchan sus conferencias, habla de horizontal, ¿vieron? Todo lo general, todo lo básico, todo lo paralelo, digamos. Y cuando algo paralelo, si hay matemáticos acá, no se juntan. Los paralelos no se cruzan, entonces ya estaba armado así como por bloques horizontales. Entonces, una de las maneras, Leti, es la cuestión de pasillo, que se da natural o que se da porque te interesa, y lo dejas librado a las y los docentes. Pero debería ser institucional. Para ser institucional, el coordinador, la secretaria académica, el secretario académico, las decanas, o sea, tiene que haber una cuestión institucional sistematizada que acompañe ese proceso. Quizás esta acción de formación puede ser una, ¿no es cierto?
Y nosotros, por ejemplo, en básicas, viste que tuvimos el año pasado todo un montón de, el área de promoción de calidad educativa, porque es diferente a social y humana. Nosotros en básicas somos venidos de la cosa que no, hablar de pedagogía era hablar como de chino. Entonces, digamos, o muy pocos son los que estaban muy adentrados en ese lenguaje. Y el año pasado lo logramos. Empezamos a hablar y empezamos a hablar de currículo, empezamos a hablar de aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en proyecto, y se hicieron 40 docentes el curso del taller de marco de la comprensión, y ya varios cambiaron el plan, el programa, y varios vinieron a preguntarnos, ¿cómo metemos esto en el programa? No sabemos cómo hacer porque el programa tiene esta estructura. Entonces, ¿qué te puedo decir, Leti? Que es un ejercicio, es un aprendizaje. O sea, que se hace camino al andar y que hay que empezar. Empezar por algún lado. Una de las maneras más fáciles de empezar es trabajando con una pregunta, con un caso, digamos, y ir acompañando con capacitación a los docentes y a las docentes, porque no es fácil, porque es cambiar una representación social. Yo en mi tesis doctoral trabajo representaciones sociales, y bueno, si hay muchos de ciencias sociales, me metí en las representaciones sociales y me enamoré de las representaciones sociales, porque finalmente, si no sos consciente de las representaciones, allá nos van manejando, ¿no? Entonces, despacito, Leticia, es empezar con acciones en donde empezamos a juntarnos a dialogar. Viste que hacer no reuniones donde decís, hablas de cosas perdidas, sino decir, bueno, nos juntemos a hablar de la coreografía didáctica que vamos a implementar. ¿Sí? Hagamos un bailecito tranquilo, hagamos un bailecito simple. Nosotros, por ejemplo, ahora con salud, por ejemplo, epidemiología y salud pública, que si bien estábamos conectados, nunca habíamos hecho un proyecto juntos, el día 1 de medicina de bioestadística le subimos un artículo sobre medicina basada en la evidencia. No nos habían ni los chicos ni conocido, le habíamos subido un video de presentación y un artículo de medicina basada en la evidencia, donde decía, una gata tiene un problema, no sé qué hace el médico veterinario, cómo toma la decisión, él leyó, bueno, y para eso ya cambiamos nosotros y también cambia epidemiología, porque va a venir a contarnos algo el profesor de epidemiología sobre qué pasa con la medicina de poblaciones. No es un camino fácil, porque es cambiar la cultura institucional, la cultura es ir transformando esa cultura, pero si somos intelectuales transformadores, a los primeros que tenemos que transformarnos, en lo que dice Camilioni de la reflexividad crítica, es a nosotros mismos. Y esa es la más difícil, ¿no? Esa es la más difícil. No sé si te respondí. No hay una respuesta así. Así se hace. Perfecto. Bueno, Es así. Gracias. así. Hay que ir haciendo. No hay que esperar que todo esté perfecto. Hay que ir haciendo. Lo poquito. Ahí Lilian me parece que levantó la mano. Sí. Yo lo que me preocupa, y bueno, quería saber qué opinabas vos en relación a esto de la excepcionalidad pedagógica, ¿no? La pandemia nos generó este incidente crítico que nos tomó por sorpresa. ¿En qué medida estas afectaciones van atravesando esos diseños? ¿Se pusieron de manifiesto porque, por ejemplo, hay algunos conocimientos que tuvieron que dar un giro epistémico, cambió la lógica? ¿En qué medida eso se puso de manifiesto? Si hay trabajos en relación a eso, ¿qué pasó? Gracias. Bueno, hermosa la pregunta, y creo que es una oportunidad que tenemos, como dice el doctor Steinman, con el que estamos trabajando para el nuevo diseño curricular de medicina veterinaria. La universidad, bueno, la escuela en general, no puede seguir en la lógica de la sociedad industrial, ¿no es cierto? Porque estamos, como dice la doctora Camilioni, en una sociedad que aprende. Si es una sociedad que aprende, un estudiante no puede estar escuchando a un profesor 4 horas seguidas. ¿Sí? Es decir,
esperando que le digamos, que le planteemos las preguntas nosotros, ¿verdad? Entonces, me parece que la posibilidad que nos da el haber atravesado de un contexto totalmente complejo, como dice, es empezar también a atravesar el pensamiento complejo de Morin, el pensamiento bajo incertidumbre. Yo como educadora estadística, el tema del pensamiento bajo incertidumbre es un pensamiento que debería atravesar todos los estamentos, que tiene que ver con el pensamiento complejo. Entonces, ¿qué te quiero decir, Lilian, con esto? Creo que estamos en un momento de una oportunidad única y no vamos a poder, digamos, va a tener que responderse a ello, en donde ya los teóricos, por ejemplo, no lo podemos pensar como un docente. ¿Vieron en la Universidad Nacional de Córdoba que están en ciencias económicas, las no sé cuántos banquitos y la tarima y el profesor allá lejos? Eso ya quedó viejo. Y también esto que te decía, vamos a tener que generar coreografías didácticas, como dice Zabalza, enriquecidas, dinámicas, en donde nosotros seamos curadores de contenidos, seamos mediadores, hagamos una clase expositiva, sinteticemos, institucionalicemos, pero le demos al docente, le demos la posibilidad al estudiante a desarrollar su coreografía interna, su aprendizaje, y aprender a aprender, y como decía Toffler ya en 1970, aprender a aprender, a desaprender, a reaprender, a organizar los tiempos, a elegir esas habilidades blandas, el aprendizaje invisible del que hablan Cobo y Moravec, ¿no? Ese aprendizaje que es difícil de medir. Entonces, ¿qué te puedo decir? Está empezando a haber investigaciones. Yo me dedico a la educación estadística en particular, ¿no es cierto? Entonces, educación estadística está explotada, digamos, así como atravesada totalmente por todos lados, pero me parece que también está atravesada la cuestión de la universidad en sí, como dice el doctor Camilioni, como lo dice el doctor Steinman, que fíjate que en vez de escucharme a mí, vos le escuchás a la doctora Camilioni, y lo va a decir mejor la doctora Camilioni. Entonces yo tengo la posibilidad de que vos la escuches de primera mano a ella. Nosotros lo tuvimos de primera mano presencial, pero la posibilidad de que haya un curso de 3 módulos que la Universidad Nacional del Litoral comparte, eso, por ejemplo, cambia la dinámica y cambia los interjuegos entre universidades, y me parece que recién empieza esto, pero que no podemos seguir como antes de la pandemia. No es posible, ¿no? Antes y después, y que cambia la cuestión epistemológica también, digamos, como decían las preguntas de Camilioni, que refiere a otro autor, que no me lo acuerdo, pero si el conocimiento mueve al mundo, ¿la universidad mueve el conocimiento? Y bueno, en ese juego, no sé si te contesté o me fui, o... Sí, gracias. La cuestión es que yo estaba pensando, si nosotros tuviéramos que haber preparado, yo pertenezco al área de educación física, la licenciatura en educación física. Bien, claro. Entonces, enseñar natación en seco se complica. Si bien en la licenciatura no estamos enseñando eso, ¿no? Pero quiero decir que hay un giro epistémico, porque no podemos hacer ese tipo de cosas. Pero la universidad sí puede desde ese lugar pensar cómo estos lugares de virtualidad y excepcionalidad pedagógica, si nosotros hubiéramos tenido que presentar en CONEAU un plan de estudio para la virtualidad, nos hubiera costado mucho. No, pero Sin Lilian, embargo, ahí está bueno lo que la preparación lo estamos haciendo. A eso me refiero, en qué medida hay un proceso de reflexividad para ver ese conocimiento que es construido, por ejemplo, en educación física, a partir de lo corporal y lo motor, que son bases antropofilosóficas de la educación física, se puede hacer en la virtualidad, cuando hay un cuerpo que, como vos decías,
bueno, la representación mental no tiene que ver con esta No, bidimensional de la pantalla, cuando lo corporal pasa por una representación mental de una construcción de otro tipo, ¿no? Bueno, Eso Lili, es. pero está perfecto porque en realidad acá viene la discriminación en el sentido de discernir. Por ejemplo, en medicina veterinaria, la clínica de pequeños y grandes animales, laboratorios, no lo podés hacer virtual. Sí podés hacer a lo mejor inclusive algunas simulaciones. Hay mucho contenido que requiere digamos, el estar presente no virtualmente, sino la práctica en ese sentido. Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, ¿qué sentido tiene usar que las universidades construyan aula para 300 estudiantes? Suponete, a ver, más vale invertir, digamos, y eso lo siempre hablamos con Carolina, invertir en todo el equipamiento que vos vas a necesitar en natación, donde ahí no vas a tener 200 estudiantes, ¿no es cierto? Porque vas a tener que trabajar en la cuestión personal, en el acompañamiento. Entonces, justamente hay que reacomodar las cosas para potenciar esos aprendizajes prácticos, vivenciales, lo que decía también la doctora Camiglioni, de si vos desarrollar un profesional que tiene una práctica profesional particular, invertir en esa práctica, y la otra inversión es en que los expertos de un determinado contenido te pueden dar un teórico, ¿no es cierto? Y vos podés aprovechar eso, ¿no es cierto? Pero no se reemplaza, no hay reemplazo. Hay una nueva composición que hay que armar, ¿no? Que hay que crear. Estamos en un momento para eso. Así que claro que hay conocimientos que son netamente prácticos, porque hay práctico virtual, práctico presencial. O sea, habría que redefinir práctico. Práctico es como que no me termina de... La palabra práctico no sé muy bien qué significa. Entonces, o sea, ahora las palabras, después del doctorado en pedagogía, ¿no es cierto, Mariana y Cintia, todas las preguntas, a todas las palabras le buscan la quinta pata, pero fíjate, Lilian, que es cierto, o sea, entonces hay que darle lugar, porque a lo mejor, suponete, con 300 estudiantes, ¿cuántas comisiones tenés que hacer, suponete, en veterinaria para ir al laboratorio? O 200 estudiantes en primer año, como el año pasado. En cambio de eso, vos tenés un montón de tiempo físico para que vayan a los laboratorios y los estudiantes disponen de un tiempo físico, pero en sus hogares, no tienen que viajar a Villa del Rosario, suponete 2 horas, y ese tiempo pueden dedicarlo a mirar algunos videos de mis clases de estadística. Y nos juntamos a discutir su proyecto de investigación en el aula, y charlamos de qué hiciste, y me mostras en la computadora, entonces cambian las escenas educativas. Gracias, gracias. Gaby, escribieron dos personas en el chat, Bueno. varias saludando, diciendo muchas gracias, que tienen que retirarse. Bueno, gracias a ustedes. Cintia Swin, no sé si la pronuncie bien, si no, perdón. Cintia, mi compañera del doctorado, Cintia. Que cita a Juan Mantovani, que dice, educar en un sentido formativo no es sofocar la acción juvenil, sino orientarla. Ahí, Cintia, ¿te acordás las 3 preguntas que Margarita Bueno, si yo tuviese si tuviese que pensar en un diseño curricular, en modificarlo realmente partiría de él y los 3 pilares, por supuesto. Claro, siempre, sí, analizar lo antropológico, lo teleológico y lo metodológico en educación, y creo que, bueno, sería un gran punto de partida. Lo leí recién, mira, justamente en Bachillerato y Formación Juvenil, en una presentación de Severino Siede, esta cita es sacada de allí. Es increíble lo que escribe. Por supuesto que ahí se focaliza, ¿no?, en lo que es la enseñanza a nivel secundaria, pero creo que se puede, sí, trasladar, ¿no es cierto?, a cualquier ámbito educativo. Son las 3 preguntas que creo que a nosotras, que atravesamos el doctorado y ya no somos ninguna de las mismas, quiere decir que funcionó bien la cosa. La dimensión antropológica, ¿a quién educa? Absolutamente. ¿No? Porque no es lo mismo educar para la sociedad postindustrial. A mí me tocó analizar a Toffler, al shock del futuro, con Margarita. Digo, ¿qué tendrá que ver el shock del futuro con...? Y es maravilloso todo lo que se extrae de allí realmente, ¿no? Pero la dimensión antropológica, ¿quién educó?
¿Y para qué? Bueno, ¿y cómo? Y en el cómo está el qué. Eso en los fines de la educación, ¿no? Claro, o sea, tenés lo antropológico, lo teleológico y lo metodológico. Cuando uno va y vuelve en esas preguntas, y como nos dice McLaren, ¿qué de lo que hacemos en el aula abona a un mundo mejor? ¿Qué relación existe? Vas a elegir buenos cursos, y si te equivocas, porque el error creativo, a mí me gusta decir el error creativo tiene que ver con eso. O sea, yo cuando preparaba esta coreografía no sabía muy bien con quiénes me iba a encontrar, porque con mis compañeros de básica ya los conozco, pero ustedes que por ahí, algunos de humanas, otros de sociales, yo no sabía, ustedes están más profundizan más de esta cuestión, entonces no sabía muy bien cómo imaginar mi diálogo. Por eso empecé a decirle, bueno, conversemos, me contestó uno, pero bueno, alguien me contestó y me sentí, por algo empiezo a charlar, porque tiene que ver con esta conversación. Si nosotros conversamos con los marcos teóricos, conversamos con los compañeros y las compañeras, conversamos con las autoridades, dialogamos, ¿se acuerdan esto del diálogo? Que después de todo nos dimos cuenta también eso, que el diálogo es el centro de la escena educativa. Si no hay diálogo, pero si vos tenés 200 estudiantes escuchándote, ¿qué vas a dialogar? También cuando pasa en el Zoom y no te contestan, ¿no? Es decir, eso también pasa, porque no estamos acostumbrados a dar la voz, no están acostumbrados a tomar la voz también, a cuestionarte, que te hagan una pregunta, profesora, usted dijo eso, pero hay un artículo nuevo, y hay que enseñarle eso, buscame un artículo que me refute. No tengo eso miedo. también depende del año, porque viste que los chicos en primer año Sí. cuando entran tampoco contestan casi nada, Claro. y también la virtualidad es todo un tema, porque hay gente que ya es tímida en un aula, imagínate y más estar en la virtualidad es peor un montón de veces. Y bueno, pero porque la educación yo estoy en los dos extremos, ¿no? Y elegí quedarme en el nivel inicial porque amo la educación inicial, y aparte porque los niños y las niñas te preguntan, entonces, ¿qué pasa? Pasa la escuela que dejan de preguntar. O sea que, eso siempre digo, ¿qué pasa con los niños y las niñas que hacen unas preguntas maravillosas y de repente empiezan a dejar de preguntar, empiezan a dejar de cuestionar, ¿no? Pasamos nosotros, entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Y además la segmentación del conocimiento, ¿no? O sea, porque después empiezan a decir, no, esto es matemática y esto es lengua. Y vos decís, bueno, pero hay cosas que no, en ciencias sociales no puedo ver paralelas. Y vos decís, pero si estás viendo mapas en lo otro, ¿por qué no las calles no son paralelas? Pero ¿cómo las presentamos? Nosotros le hacemos a eso a los chicos. O sea, ¿cómo las presentamos, Ana? Claro. Bueno, pero es toda una deformación, o sea, no es una deformación, me parece que está buena igual la palabra, pero vos estás con una estructura que le venís dando desde la primaria y el secundario a los chicos, en donde la verdad la tienen que estar del otro lado, en donde los chicos vos no les avisás en qué los vas a formar, porque muy pocas veces en la primaria o en el secundario se les avisa qué es lo que van a tener anticipadamente. Entonces, cuando llegan al aula es sorpresa lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y en la universidad vienen exactamente igual. A mí, desde que entré a la universidad, siempre les di antes el programa de la materia, nunca lo leen. Nunca. Claro, es una obligación de ustedes y es una exigencia pedir el programa y ver qué es lo que tiene, para que ustedes sepan en qué los van a formar. Y también saber que es tu recorte, porque también los autores que elegís, los elegís vos, podrías elegir otros. Pero fíjate que Paola Valero, que es esta doctora de educación matemática desde la mirada sociopolítica, la política cultural de la educación matemática, que ella es colombiana, pero está en Dinamarca, habla de que desde las edades tempranas tenés que trabajar eso. Nosotros en Jardín, recientemente hemos hecho una investigación que publicamos en una revista importante sobre justamente cómo desarrollar el pensamiento crítico desde edades tempranas y cómo desarrollar una educación estocástica desde edades tempranas, ¿no? Pero vos ves el currículum de Argentina, no hay estadística en el currículum de nivel inicial. O sea, aunque nosotros proponíamos, no existe en el currículum. Entonces ahí vos interpelás. Pero las maestras, en la formación, a los maestros, a los profesores, también tiene que ver con la formación docente, porque ¿cuántos maestros y maestras atraviesan la formación desde una pedagogía crítica, por ejemplo? Desde las nuevas pedagogías críticas, o escuchan a la doctora Camilioni.
¿no? Entonces, ¿y a cuántas se les permite Creo que estamos en un momento histórico maravilloso de poder vieron que todo el mundo se dio cuenta que la escuela es re importante, que la presencialidad no se puede negociar. Bueno, que los docentes, que para enseñar no es tarea fácil. Entonces creo que es una oportunidad para poder revalorizar el rol docente, revalorizar Me acuerdo que este análisis de la obra de Toffler, ¿saben cómo cerré? Diciendo que la escuela es tierra firme bajo los pies. Porque la familia se mueven, y la escuela era un lugar como de los más estables que había. Entonces, qué buena oportunidad que tenemos para decir, y asumirnos como intelectuales transformadores te da no sé, a mí me dio, dije, ay, ¿qué desafío, Dios mío, porque mover el mundo, tenemos la posibilidad de mover el mundo, ¿no? De mover el conocimiento, y el conocimiento mueve el mundo, y bueno, y allá vamos. Así que hagamos camino para andar. Eso. Gaby, yo quería referir bueno, primero agradecerte, porque impecable. Otra cosa general, pido disculpas porque en un momento se me cortó la luz y temí que se cortara la comunicación con todos, así que si me vieron hacia los manotazos era porque estaba con 2 dispositivos tratando de que no pasara nada con eso. Y lo que te quería decir eran 2 cuestiones. Una que la dijiste, pero para resaltarlo, el tema del CBR como una cuestión muy, muy puntual, pero en términos de lo puntual, ahí también hay una gran guía respecto de un poco qué demanda, que cuando uno ve las categorías a llenar, digamos, me parece que hay que hacerle una lectura reflexiva, porque esas categorías hablan de una demanda del ser docente universitario en cada uno de los ítems. Otra cuestión más general, que me encantó también que nos llevaras a releer y revisar, además de un contexto ideológico, epistemológico, nos llevaras a leer la normativa. Qué lindo esto de reunirnos a leer nuestra normativa, que ya tiene un designio, aunque sea luego plausible de ser modificado, pero que ya hay una base respecto de qué espera nuestra universidad de la función del armado de una currícula docente. Y en términos de lo contextual, y a eso me lo quedé pensando cuando la escuchaba a Lilian, y de paso la saludo, que hace un montón que no nos vemos presencialmente, esta cuestión de que a veces nos da la sensación de que cuando hablamos de cómo la pandemia nos llevó a repensar algunas prácticas, bueno, a mí me parece que lo que ya estamos de cara a poder ver ahora es que la pandemia nos llevó a una excepcionalidad pedagógica, pero no nos llevó a unas carreras a distancia. Simplemente nos habilitó a tener que hacer una adecuación para salir de una situación en particular, y que qué bueno que algunas de esas estrategias que pudimos aprender, repensar y revisar, las podamos incorporar siempre en lo que es nuestro tipo de carreras, que están pensadas, hechas y reguladas para la dimensión presencial. Así que nada, esas 3 cuestiones: práctica, de contexto y nada más. Sí, el CBR los oriento muchísimo, y aparte los instructivos, no hagan lo que yo hice, que me puse a jugar y me borré todo para mudarme de un lado a otro, porque como me gusta... Entonces, fíjense los instructivos, que está claro ahí, también como si vos estás en CIGEVA, suponete de la UNBM, lo podés rescatar para el CBR, o si estás en CIGEVA, por ejemplo, yo estoy con un proyecto de investigación de la UNL, si no tenés que cargar en todos los CIGEVA, y es una sugerencia con el currículum, que yo lo hago como publico mucho por ahí, y se me actualiza mucho el currículum, entonces tengo como unos Word que le pongo versión tal, y voy anotando en el Word con resaltador qué cosas hice, y después las voy cargando. Entonces, es un ejercicio, lleva mucho tiempo, pero también, como dice Eli, nos orienta a qué es lo importante, lo relevante, como por ejemplo la investigación, ¿sí? Participar de proyectos de investigación, escribir y publicar, que es un ejercicio muy interesante, participar de congresos, como expositor, como participante, para empezar a animarse, si no escribiste
empecé a escribir un resumen en algún congreso, como para empezar a aprender. Bueno, somos eternamente a estudiar, estamos aprendiendo en la sociedad del aprendizaje. Si hay algo que tenemos que hacer es aprender y enseñar a aprender, porque tampoco creo que aprender, se puso en evidencia también otra cuestión, solo no podemos aprender, solo, los chicos solo, no, entonces también quiere decir que para aprender a aprender hay alguien que tiene que acompañarnos para aprender, a ser autónomos, a tomar mis propias decisiones, pero eso también se puso en evidencia. Ahora, para nosotros es un desafío, porque es un diálogo constante con las y los estudiantes, ¿no? Bueno, qué sé yo, hay mucho por hablar, me apasiona este tema y creo que totalmente es posible. Giroux habla de la pedagogía de lo posible, a mí me gusta eso, pensar en la pedagogía de la esperanza y pensar en lo posibilitante, es decir, siempre hay una posibilidad, siempre hay un camino por el cual andar, ¿no? Así que bueno, creo que está bueno para cerrar. Sí, no sé si es la hora. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, porque el disfrute tiene que ser parte del aprender. Entonces espero que lo hayan disfrutado. Sí, muchísimo. Gracias, Gaby. Bueno, la verdad que re gracias. lindo. Siempre un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Sí, Gaby, un placer. Han dejado, quienes han ido a dar clases o han dejado saludos, en una total coincidencia, agradecimientos y felicitaciones por tu ponencia, pero además también en el intercambio pudimos ver mucho más. Un placer como siempre tenerte. Y bueno, nos vamos a estar encontrando ya en 2 semanas con la propuesta que nos va a hacer llegar el profesor Juni, y ahí vamos a seguir dialogando sobre el quehacer de la docencia universitaria y de camino a la carrera docente, que no es menor poder estar haciendo toda esta revisión, pensando en cómo va a ser nuestra carrera docente, cómo es nuestra carrera docente y el proceso de validación que ya se inicia en ese sentido. Así que Gaby, 1.000.000 de gracias, un abrazo enorme, compañeras, compañeros docentes, por estar aquí presentes, y nos vemos la semana que viene. No, en 2 semanas nos vemos. Muchísimas gracias, ha sido una alegría compartir con ustedes. Muchas gracias a todos, buena semana. Gracias, chao, chao. Gracias.